empezando la grabación. Dicen que la distancia te da perspectiva, y hoy desde Portugal, en este rincón de Europa, que respira rally como si fuera una religión, me detengo a mirar hacia atrás, hacia nuestra tierra. Bienvenidos a Rally On. Soy Fausto Hervas y sigo convencido de que para que nuestro rally dé el salto definitivo, necesitamos unir la pasión de nuestras montañas con la visión del mundo. En el primer episodio hablábamos con la dirigencia, pero hoy vamos a hablar con la mirada. Porque sí, el rally siente, alguien tiene que estar ahí para capturarlo y proyectarlo a nuestras pantallas. Mi invitado de hoy no solo es un referente, es el hombre que ha convertido el polvo y la velocidad en historias de televisión. Director de Rumbo a la Meta, un programa que es parada obligatoria en el centro del país para todo tuerca. Y la voz que ha sabido evolucionar de la radio a la imagen con la maestría de un veterano. Hoy nos acompaña el gran Diego Toki Álvarez. Suban el volumen, que hoy la imagen se vuelve relato. Mi querido Toki, qué honor tenerte aquí. Te saludo desde Portugal, pero con el corazón puesto en la Panamericana. Recién hablaba con Diego Bonilla en el primer episodio que no se puede entender el rally en nuestro país sin tu relato. ¿Cómo va esa pasión hoy, Toki? ¿Listos para este tramo? Gracias a ti, Soba. Un saludo muy cordial. Realmente para mí es una alegría el de poder contactarnos, compartir a través de la tecnología, tener la oportunidad de justamente seguir adelante en esto que tanto nos apasiona, que tanto nos emociona, como es el automovilismo deportivo. Y nosotros tenemos siempre ese espacio de visión, de justamente mantener el interés, la visión alrededor de la actividad deportiva y de poder acompañarle a este automovilismo tan querido en medio de tantas circunstancias, hoy temas complejos, difíciles que realmente se viven. Pero pienso que lo fundamental es esas ganas, ese cariño, esa inmensa afición, ese sentimiento que alrededor del automovilismo existe. Y allí es donde radican las grandes fortalezas del automovilismo ecuatoriano hoy. Para mí, ese es el espacio, el rincón en donde está sosteniéndose. Hay personas que desarrollan un trabajo muy interesante, hay pilotos que han decidido apostar por el automovilismo deportivo, hay iniciativas que se van dando al momento, pero falta siempre el encontrar en la dirigencia, en la visión, en la orientación, en el liderazgo, un espacio de aporte para que el automovilismo ecuatoriano realmente pueda ir entrando en un proceso de avanzada, en un proceso de mejora, en un proceso positivo, yo. Sí, lastimosamente hemos visto un retroceso en estos últimos años y esperemos que esto mejore, que esto ayude para salir adelante con nuestro automovilismo, que tenemos unas hermosas rutas y unos pilotos fenomenales. Bueno, empecemos con algo de preguntas. Básicamente son para recordar tiempos de los gigantes, se podría decir. Toki, tú empezaste narrando lo que no veíamos en la radio y ahora nos muestras lo que nadie más ve en la televisión. ¿Qué fue lo más difícil de imaginar el rally, de pasar a narrarlo a capturarlo en video? Claro, yo te cuento, Jovital, el tema es que en el momento cuando arrancamos con todo este proceso, esta pasión, este seguimiento al hermoso automovilismo, la radio era el punto de atención, la radio era el punto importante como medio que justamente nos permitía brindarle a esa afición el seguimiento. La radio es instantaneidad, es ese momento. Y allí es en donde justamente los micrófonos se constituyeron en la gran oportunidad de seguirle a nuestro querido automovilismo. Fundamentalmente el compromiso siempre ha sido el de darle ese espacio de imagen al automovilismo cotopaxense, a mirar todo ese trabajo que justamente se fue desarrollando, tomando en cuenta que Cotopaxi ha tenido momentos complejos, difíciles. En los 50 comenzó la actividad, en los 60 tuvo un despertar interesante, en los 70 y 80 creo que fueron los momentos más altos en su instante del automovilismo cotopaxense, y para los 90 vino un espacio
difícil porque prácticamente el automovilismo en el plano de organización perdió presencia. Y es así que luego de este proceso vino mediados de los 80 cuando un grupo de querendones, de amigos, de personas muy cercanas al automovilismo cotopaxense dan vida al Cotopaxi Automóvil Club. Entonces así comenzó también ese espacio de mirar cómo el club empezaba a desarrollar sus primeras acciones. Y yo creí que lo más importante era apoyar desde el plano de la comunicación, dándole una cercanía a través de la radio. Y es así como comenzamos justamente desarrollando actividad en la organización radiofónica de Cotopaxi, ORC. Luego estuvimos en Radio La Tacunga cumpliendo un espacio muy amplio con todo lo que significó justamente darle presencia al automovilismo local, y luego vino un proceso ya de acompañar a quienes venían desarrollando esta actividad en medios mucho más grandes a nivel regional, a nivel nacional. Trabajé durante mucho tiempo en Radio Sucre con ese objetivo justamente de irle enfocando al automovilismo deportivo, y de ahí vino el salto al tema de la televisión. Era un reto definitivamente porque nosotros veníamos de un proceso en radio en donde, claro, el tema de organización, el tema de distribución de trabajo, la visión con la que se manejaba era un tema cercano, pero la televisión era distinto porque la televisión involucraba justamente un elemento adicional para la comunicación, que es el video, la imagen, el darle fuerza a través de la imagen y del video para que la gente disfrute, viva, tenga esa presencia en el rally. Entonces allí es donde la primera oportunidad que desarrollamos televisión fue en Ambavisión. Allí tú recordarás que apareció y nació Rumbo a la Meta. Nacimos con el objetivo de darle rostro al automovilismo en Cotopaxi y comenzamos con nuestras actividades. Recuerdo, ahí teníamos justamente 2 cámaras que eran cámaras del sistema VHS con los cassettes. Íbamos allí justamente a tratar de grabar. Era un tema complejo porque manejarle a la cámara era muy pesada, pero había que hacer todos los esfuerzos para poderle dar estas imágenes que la gente quería. De allí, claro, entramos en el proceso de cómo presentar el programa, cómo teníamos que generar el set para presentar este programa. Teníamos que editar el material porque el material, una vez que se ha grabado, tiene que justamente ser editado, ser limpiado para que quienes miren la actividad lo vean de forma muy bien presentada. Había que justamente ir organizándonos en el plano del tema de la información. Había que darle el explicativo al televidente porque las imágenes se presentan, pero ahí está la voz que va orientando, que va señalando, que va determinando qué es lo que tenemos. Y así pasamos prácticamente un año en Ambavisión y justamente tuvimos esta primera experiencia. Luego tuvimos la oportunidad de generar la actividad con TV Color, un medio de comunicación latacungueño que nació en el 2002, 4 de diciembre del 2002. Y claro, en aquel entonces el tema fue muy publicitado, fue un tema muy especial para nuestra querida ciudad, para nuestra provincia, para la región. Y pensamos en el tema de incorporarle el tema del automovilismo. Con ese programa yo comencé mi presencia en TV Color, con Rumbo a la Meta. Y así es como nos organizamos de mejor manera y empezamos nuestra actividad justamente siguiéndola a nuestro querido automovilismo. Y desde ese tiempo no hemos parado. Cumplimos el año anterior 23 años como TV Color y Rumbo a la Meta se ha mantenido. Es uno de los programas fundadores de TV Color. Y además de eso es uno de los programas que se ha mantenido durante mucho tiempo gracias a ese espacio de cariño que siempre hemos encontrado en la teleaudiencia, quienes nos han acompañado, quienes nos han motivado. Han habido momentos duros y difíciles, el tema de la pandemia, las crisis económicas en el Ecuador, la inestabilidad que el Ecuador ha tenido, los problemas políticos, los paros, las huelgas y demás. Pero Rumbo a la Meta siempre ha sido un espacio entregado a la afición para entretenerles, para motivarles, para darles que justamente disfruten de este gran y hermoso deporte como es nuestro automovilismo. Y más que nada sea una vitrina para las marcas nos patrocinen de alguna forma.
Sí, Mi querido también. Toki, de todas las vueltas a la República que narraste, ¿quién fue para ti el piloto que mejor definía la palabra resistencia? Tú, tantos años en este deporte, tantas vueltas, debes tener un piloto que sea el que te defina la palabra resistencia. Yo creo que el tema es ir mirándoles a los pilotos dentro de lo que significa su protagonismo. Los pilotos son estrellas, son temas espectaculares para la afición, pero no todos, Jova, no todos tuvieron ese espacio dentro de lo que significa el camino al éxito, al triunfo. Yo pienso que ahí está mucho de lo que tú dices. Esa persistencia, esa lucha, ese espacio de permanentemente no bajar los brazos. Y ejemplos hay extraordinarios. Ahí está un gran piloto querido por todos nosotros como Agustito Custode, campeón nacional de rally y circuito en el 78, pero él nunca ganó una vuelta. Participó en varias vueltas a la República, participó en las 1000 millas Lagasto que reemplazó en algo a la vuelta. Nunca tuvo esa oportunidad. Carlos Paredes en Tungurahua, por ejemplo, te digo, un piloto extraordinario, un gran piloto, pero no logró el éxito. Estuvo muy cerca de ganar una vuelta, pero no logró ganar la vuelta. Marcelo Garzón, que tú te acordarás del Chespirito que le decíamos nosotros. Chespirito. Marcelo Garzón era un piloto extraordinario. Nunca ganó una vuelta. Se mantuvo, luchó, peleó, estuvo ahí, pero no ganó la vuelta. La vuelta fue esquivo. Pero esos pilotos, en cambio, fueron los pilotos que motivaron, fueron los pilotos que nunca bajaron los brazos, fueron los pilotos luchadores, pilotos que de alguna manera se entregaron al espectáculo. El resto yo pienso que es un grupo de pilotos que alcanzaron esa notoriedad, ese triunfo que les motivó mucho. Pero realmente creo que el tema siempre ha exigido, siempre ha mantenido la visión. En lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra actividad, yo diría que sí debemos valorar lo que siempre ha hecho Efren. Efren ha sido un piloto que ha luchado con sus limitaciones, con sus presiones, ha logrado el éxito. Pero Sí. creo yo que nos gustaría que tal vez él remate, concluya, cierre su vida deportiva con un tema que justamente vaya a la altura del personaje. Sin embargo, como vos conoces, Jova, la situación del Efren siempre ha sido compleja también por el tema limitativo de presupuestos. El dinero es una parte valiosa, importante en nuestro deporte y a veces no hemos tenido la fortuna realmente de tener esto para que nos impulse, para que nos respalde, para que nos apoye. Creo que lo fundamental de un piloto es siempre mantener vivo ese espacio que significa el reto. Por eso yo le puse el nombre de rumbo a la meta, porque creo que los pilotos están siempre rumbo a la meta. Es ese Sí. proceso, es esa lucha. ¿Cuál es el principal objetivo de un piloto al partir? Ir a la Y meta, realmente. llegar a la ruta, concluir el tramo. Ese es el anhelo de un piloto. Cuando le bajan allí la bandera y le ponen a correr, tú sabes, Jova, lo primero que se le pone en la mente del piloto es llegar, porque ese es el tema más importante. Entonces, esa fue la razón por la que yo decidí ponerle al programa como rumbo a la meta, porque creo que los pilotos en su espíritu más grande siempre están luchando por ir rumbo a la meta. Así es. Muy bien, muy bien puesto el rumbo a la meta y es la realidad. Es batir el reloj rumbo a la meta. Yogi, Toki, ¿extrañas el rugido de los motores carburados que se daban en la altura o te quedas con la perfección técnica de los autos de ahora en la actualidad? Sí, este es un tema interesante, muy bonito porque lo vivimos, lo sentimos. Te cuento que realmente los cambios son temas que poco a poco le van costando también a la afición, le cuestan al gran público, pero son inevitables. Y de ese espacio en donde teníamos el rugir de los motores, ¿no? Porque ese era el concepto, el rugir de los motores, allí donde justamente los vehículos con la mecánica nacional, con este tema que nos exigió en nuestro país a irnos adaptando, a buscar oportunidades. Claro, los vehículos tenían este plano resonador, este plano fuerte, en donde
cuando escuchábamos justamente que sonaban los autos, la gente ya estaba lista para las carreras, se emocionaba. Yo te diría que es el sonido ambiental que uno siempre recordará, que uno siempre le tendrá en la mente, porque cuando rugen los motores, ahí vive el automovilismo. Es el espacio más potente que tenemos. No, pero claro, hoy tenemos una realidad que va cambiando. Te digo, por ejemplo, lo que nos pasa en este momento, ¿no? Con los vehículos, con los RC3, con los RC4, con los RC5. Son vehículos de fábrica, son vehículos que vinieron justamente ya con todo lo necesario, que ya no tienen ese sonido característico, no, que no retumban, porque cuando estamos en los tramos largos, en la alta montaña, es hermoso escucharle desde la lejanía cómo se vuelve un eco espectacular el rugir del motor, pero estos autos ya tienen otro sistema, entonces se les mira, son rápidos, tienen ese espectáculo, pero perdieron el alma, entonces ahí como que la gente pierde ese escenario, ¿no? Pero cuando de repente empiezan a venir ya los de la categoría T4, los T3, los tradicionales vehículos que fueron, y les escuchan rugir en la montaña, ese tema se vuelve realmente espectacular. Yo te diría que sí, es un tema de cercanía, de apreciación, pero el rugir de los motores, yo pienso que es el espectáculo, es el sonido ambiental más grande que el automovilismo puede entregarnos. De ahí que, por ejemplo, cuando tú ves los videos de la década de los 80, 90 en el Rally Mundial y ves el tema de cómo suena un Audi que es espectacular, tú le escuchas al Toyota GT4 con todo ese poder, le escuchas a un Lancia Delta Integrale que entra con toda esa fuerza. El tema realmente siempre será un gran espectáculo, y yo diría que es un elemento, Giovanni, que nos llena siempre, ¿no? Nos motiva mucho. El rugir de los motores siempre será parte del automovilismo. Claro, y tuvimos la suerte de ver en nuestras rutas al Ford Escort, al Lancia, al Toyota, escuchar esos sonidos que eran, realmente te ponían la piel de gallina. Mi querido Toki, un momento muy personal. Tú tienes el archivo de mis pecados en la ruta. Tú fuiste quien grabó mi accidente con Jaime Lanas. ¿Ah? Hay un mito cruel que dicen que el periodista solo busca la toma espectacular, el morbo del golpe. Pero sé que detrás de esa cámara hay un ser humano y un amigo. Quiero que me lleves a ese segundo exacto cuando ves por el visor que el auto se descontrola y sabes que sí o sí va a haber el golpe, que es inevitable. ¿Qué te pasa por el cuerpo o por la mente? ¿Gana el instinto profesional de mantener el encuadre o sientes la impotencia de querer soltar la cámara y correr a ayudar? Sí, sí, eso es lo también interesante, Jovita, conversar de esos momentos que son parte de nuestro diario convivir, de nuestra actividad en el mundo el periodismo, en el automovilismo. Y realmente te digo que en ese espacio, en esa actividad, primero te comento que la toma que se desarrolló en el sector de Culahuango, que es en donde justamente hicimos, esa toma yo no la hice, esa toma la hizo un compañero que hasta el día de hoy es parte de nuestra actividad, Alfredo Espinosa fue el responsable. Él estaba en este sector de la recta, que tú recordarás, era una especie de playón que teníamos allí en esa parte de Culahuango, y él era el encargado de hacer las imágenes. En aquella oportunidad no solo fue el tema de lo que justamente le sucedió a ti y a Jaime en el Volkswagen Rabbit, que era el vehículo que justamente estuvieron allí en ese momento. Tú recordarás que también le pasó lo mismo a Juanito Chávez y a Mauricio, que ellos también con el Suzuki tuvieron la misma circunstancia. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que miraba yo en la toma, hay una zona que tiene justamente una depresión, una falla geológica en ese sector, que era realmente un tema complejo y que yo entiendo en las hojas no estuvo tan bien señalizado, no estuvo tan bien establecido, porque salían del puente, tenían ahí que tomar la recta, y la recta era un espacio prolongado, pero sin embargo, entiendo que por la inercia, por la velocidad, por la circunstancia, claro, tuvieron ustedes este tema, esta situación que se les da. Es un tema en donde se les mira, ¿no? Que vienen bastante rápido, pero ya en el momento en el que justamente intentan
orientarse en la parte de la recta, me parece a mí que ya el vehículo venía de lado, venía muy apegado a la zona de la cuneta, y es por eso que justamente al ingresar en la depresión pierde el vehículo el equilibrio y se da la voltereta y luego se queda atorado, pues no, clavado. después se queda porque había un espacio bastante grande que prácticamente ingresa Entró el el vehículo. vehículo, se detiene ahí, se atranca ahí el vehículo, y eso fue el tema. Ahora, ¿qué te puedo decir? Muchas veces cuando estamos frente a este tema, porque sí he tenido la oportunidad de estar en algunos espacios como camarógrafo, voy a hacerte recuerdo un poco, Campeonato Nacional de Rally en Salcedo, en el Camal de Salcedo. Tú te acordarás que ahí igual había un puente de ingreso y era una 90 muy cerrada, muy compleja, había piedra en ese sector. Sí. Y allí estuve cuando dos pilotos muy conocidos tuvieron accidentes realmente complejos. El primero, Patricio Cuesta, tú te acordarás con el Evo, El Evo que Evo, él compró, que lo trajeron de Finlandia, entiendo, este vehículo. Ingresó muy rápido y cuando intentó, ya él prácticamente golpeó la vereda le hizo girar la voltereta y el vehículo allí justamente se impactó. Y luego fue el tema del Javier Serrano, en Vuelta a la República. Javier Serrano tuvo el mismo accidente en la misma curva. Claro, cuando uno está grabando, lo primero que antes de eso, o sea, yo ya tenía las referencias de que eran sitios peligrosos. Entonces, uno toma la previsión, Giovanni, o sea, uno mira el asunto, trata de ver cuál es el sitio en donde el peligro, porque siempre está el peligro está menos que en otros sitios, y uno se ubica, enfoca la toma, hace una prevista de la toma que justamente va a generar, y ahí es en donde comenzamos ya a esperarles a los vehículos, estamos así, pero siempre hay esta expectativa de que puede existir algún tipo de algún accidente. accidente. Comenzamos a grabar y claro, lo primero que te comento, porque igual a veces salimos con José Félix, mi hijo, a desarrollar la actividad y a él también le he compartido mucho de esta actividad. Lo primero es que uno debe estar totalmente claro de cuál es su papel. Tú eres camarógrafo, tú tienes que realizar tu tarea. Tú puedes ver este accidente, puedes ser testigo del accidente, pero no puedes involucrarte, no puedes dejar de grabar, no puedes bajarte del sitio donde estás grabando, no puedes exponerte, porque la carrera está perfectamente desarrollándose, porque hay riesgos y porque tú Claro. como un gran profesional que también estuvo dentro del mundo del automovilismo, conoces y sabes que el papel responsable del copiloto es justamente generar la alerta en caso de accidentes, es el primero en coger las banderas, es el primero en determinar la realidad en la que se encuentra, el verificar el estado de salud de piloto y copiloto. O sea, tiene algunas facetas en el plano de seguridad. Entonces, esa es la tarea del copiloto. Inmediatamente que ocurrió un accidente, él tiene que salir con las banderas e ir ya determinando lo que está pasando. Y en esa realidad que te cuento, siempre hemos mantenido este plano de tener perfectamente coordinado el tema de nuestro trabajo, porque ese es el tema esencial. Accidentes, te digo, realmente hemos tenido en varias oportunidades y yo te converso, te cuento. Lastimosamente en esta última vuelta a la República, ubiqué yo también una cámara justo en el sitio en donde hubo toda esta situación, todo este último Todo el accidente. accidente. Tengo imágenes que nunca las he publicado porque tú entenderás la consideración con todos Claro. los elementos del rally, el tema de la familia, la situación tan compleja, tan dura que se describe en las imágenes, me hicieron a mí autocensurarme en ese aspecto y decidí no sacar nunca esas imágenes, las guardaré como parte de mi archivo, pero no pienso publicarles porque tú sabes perfectamente que eso tiene esta sensibilidad tan grande. Pese a ello, el camarógrafo se mantuvo en el sitio, grabó todas las escenas muy fuertes, muy duras, muy difíciles, pero en esto creo yo que a veces debemos manejar también este plano que significa nuestro compromiso, nuestra responsabilidad con quienes son nuestros televidentes y fundamentalmente el tratar de mantener y manejar este material que en muchos casos es único, porque vos sabes que Claro. finalmente son cosas tan circunstanciales que en cualquier momento que ocurren es una verdadera circunstancia y es un tema imprevisto totalmente. Claro. Sí, es algo que
lastimosamente las redes sociales ahora nos complican también en ese tema, no hay un control de eso. No. Mi querido Diego, tú has visto de todo. ¿Qué nos falta para que el fanático ecuatoriano sea tan culto y disciplinado para mantener la seguridad en una competencia? Para mí la responsabilidad del aficionado está en la formación. Y la formación, y tú entenderás, y tú también tienes allí muchas referencias, tienes una gran oportunidad de mirar este plano que es el comportamiento del público. En nuestro país hay que destacar algo fundamental. Creo yo que el tema tiene que pasar por un verdadero compromiso, por un verdadero plan, por un verdadero espacio de formación, de capacitación, de involucramiento de lo que significa la afición, porque eso nunca ha existido. Yo te digo, yo realmente, para mí en mi trabajo, muchas veces, Giovanni, he tenido que madrugar, he tenido que ubicarme muy temprano en varios sitios, escoger el sitio de la toma y todo. Y mientras empiezo ya a ubicarme y todo, y apenas arranque la carrera, yo al lado, cuando yo llego, no tengo a nadie. Pero luego tengo a 5, 6, 10, 30, 40 personas y permanentemente tengo que estar solicitándoles, por favor, permítanme hacer la toma, es para la televisión, necesito, porque tú entenderás que mi trabajo no es un tema personal, es un tema que está dedicado a un grupo de televidentes que necesitan, que quieren, que están allí pendientes de mirar nuestras imágenes. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, yo te digo, veo cuánta falta nos hace la formación del aficionado. La gente se ubica en cualquier sitio. La gente no respeta ningún tipo de distancia con el sitio de la carrera. La gente se expone. La gente no tiene ese concepto de lo que significa la responsabilidad del aficionado. Y esos son elementos que te digo realmente no se han dado porque la dirigencia nunca ha trabajado. Nunca hemos tenido un proyecto de capacitación, de orientación. Giovanni, no existe ningún tipo de contenido, de temas en comunicación que permitan justamente orientarle al aficionado del automovilismo. No ha habido campañas, no ha habido spots, no ha habido ningún tipo de material que le oriente, que le eduque, que le responsabilice al aficionado. Entonces, ¿cómo podemos pedirle al aficionado que responda positivamente en algo que nunca aprendió, nunca tuvo, nunca le orientaron? Tú conoces perfectamente y eso ha pasado desde mucho tiempo y se mantiene. La gente asiste a las carreras por el espíritu de ser aficionados. No les interesan los sitios de ubicación, no les interesan los sitios de peligro, se exponen de forma innecesaria, generan preocupación a los organizadores y la gente en el fondo, te digo realmente, no por lo que pasó en Ambato, sino en general, la gente es parte del problema, no de la solución. Y eso pasa en todo el país y eso pasa en toda actividad, no solo en el rally, sino también en los circuitos. En el karting el tema es distinto porque tenemos un escenario delimitado, cerrado, establecido, pero el resto de actividades está abierto. Te digo que el tema es tan complejo, que en temas tan sencillos, tan alejados como las carreras de coches de madera que tú conoces y sabes, son sitios peligrosos, la gente se ubica donde quiere. Los vehículos que no son vehículos, son el desplazamiento de estos artefactos, prácticamente pierden control en cualquier momento, se van contra el público porque la gente está pegada, la gente quiere estar mirando todo en el filo. Entonces todo eso demanda un trabajo que no se ha hecho y que perfectamente se debería de hacer. Tú recordarás en algún momento cuando Miguel Eduardo García apoyó el tema de la Vuelta a la República, el Miguel con el tema de Finalín, que fue el patrocinador, generaba un equipo de avanzada en cada una de las zonas del país en donde se reunía con los medios de comunicación, entregaba campañas de salud, entregaba campañas de difusión de la vuelta, a la gente le pedía, le organizaba, le solicitaba, y esos temas nunca se repitieron, nunca se dieron. Entonces los resultados que hoy tenemos es el fruto de un trabajo que nunca se hizo, nunca se realizó. Claro, como organizaciones se ha fallado bastante en ese tema. O sea, ¿sí? Ayer, justamente en el episodio anterior con Diego Bonilla, prácticamente igual decía, sí se hacen capacitaciones, pero a su grupo de amigos, no a todos.
como debería ser lo lógico. Falla mucho la comunicación dentro de la federación, que es el ente principal, que es el que debería estar impulsando estos temas, enviando comunicados a la prensa, tanto televisiva, escrita, radios, pero poco a poco tenemos que seguir mejorando eso en nuestro querido país. Es por eso que hay mucha gente que está saliendo a correr acá en Europa. ¿Crees tú que los ídolos de antes habrían llegado tan lejos si hubieran tenido el apoyo de la tecnología que tienen estos jóvenes hoy? Sí, yo soy creyente, es más, en algún momento nos plantearon esta idea, ¿no? Nos señalaron. ¿Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1? Nos hacían esta consulta yo. Y podríamos decir que Juan Manuel Fangio es la estrella más grande de este mundo. Podríamos decir que Michael Schumacher es el gran espectáculo mundial de la Fórmula 1. ¿Cómo podríamos entender esto? Y yo te digo desde mi perspectiva. Pienso que los ídolos se construyen en el tiempo. Cada tiempo generó y generará los ídolos, los protagonistas, los grandes actores. Fangio fue un espectáculo indudablemente imparable. Schumacher fue el gran protagonista de su momento, como cada uno de los pilotos, ¿no? La construcción de un ídolo está en relación al tiempo. El gran protagonista, Colin McRae en el rally, el escocés volador, el gran protagonista de todos los tiempos, un Tommy Mäkinen espectacular, ¿no? Que va arrasando, pero hoy cuando miras a Sebastián Ogier y empiezas a mirarles a los nuevos muchachos que están en la actividad que le dan, a Oliver Solberg, por ejemplo, que es el protagonista del momento, ¿no? Tú ves que los cambios son distintos porque, reitero, cada tiempo crea sus ídolos. Para mí, pienso que la tecnología ha cambiado mucho, ha protagonizado un espacio de transformación, pero me parece a mí que el fundamental protagonista sigue siendo el ser humano. Y si Fangio hizo lo que hizo con lo que tuvo a la mano, yo me imaginaría que él podría haber llegado a hacer muchísimo más con una tecnología que en sus manos le permitiese dar un potencial mucho más grande de lo que tuvo, porque las limitaciones de los pilotos de antes eran reales. ¿Cómo corrían? ¿Qué tenían? ¿Cuál era su predisposición? Yo te diría que eran pilotos que en sus manos tuvieron el talento, porque lo más cercano a la tecnología que tuvo el piloto de hace 40, de hace 50 años, era el volante, Giovanni. ¿Qué más podía haber tenido? Claro. El volante, así donde solo medir la fuerza de la curva, el regreso de la curva, la forma de manejar era la esencia. Hoy tienes un sistema que te da otras referencias, que te apoya la tecnología, que te indica la tecnología, que te fortalece la tecnología. Las falencias de los pilotos de hoy se corrigen con tecnología, esa es mi visión. Antes el piloto era puro, estamos hablando de una forma de conducción pura, en donde el piloto tenía que enfrentarse a lo que venía. Y en eso tenemos un ejemplo también nuestro, muy cercano, Agustito Custode. Yo creo que piloto como él, he revisado algo de la historia, de ese trajinar de Agustito, pero he concluido, Jova, que uno de los temas más fundamentales que le idolatró a Augusto Custode fue su capacidad para descender, para bajar. Era un hombre espectacular. Dicen que lo que perdía en la cuesta ganaba en la bajada. Ahí era donde Augusto Custode se mostraba de cuerpo entero. Era un espectáculo, era un hombre sensacional. Los descensos eran a todo, él no se guardaba nada. Bajaba con toda la fuerza que permitía justamente la oportunidad de bajar. Y eso a mí me parece que es un tema extraordinario. Hoy, con la tecnología que tenemos, con la realidad que tenemos, Giovanni, hay gente que tiene recelo, que tiene miedo, que corrige, que trata de guardarse, que no busca caer al límite en una bajada, en un descenso. O sea, tienen otra cartera. ¿Cómo eran ellos? Eran pilotos puros, o sea, tenían la única oportunidad porque esa era la forma de ser, de desarrollar su actividad. Es eso lo que yo creo que de alguna manera fue transformándose, ¿no? La tecnología hace pilotos, esa sería la pregunta. El tema que yo creo es que los pilotos son pilotos, o sea, el piloto nació, tiene su visión, tiene su esencia, tiene su alma,
y nunca dejará de ser piloto. Tú recordarás que ya en la parte final de la vida de don Agustito, cuando se hizo la carrera de las viejas glorias que él ganó, él ya tenía otra realidad, pues. Pero sin embargo el piloto nunca dejó de ser el piloto, porque al viejo violinista el compás le queda, la El historia compás de que sigue, nunca deja de ser, y yo pienso que definitivamente esa es la forma de lo que significa nuestra actividad. El piloto está concentrado en sí mismo. La tecnología puede y va a ayudar muchísimo a futuro, pero yo pienso que los que son extraordinarios pilotos lo son siempre y en cualquier condición. cierto es eso, cierto es eso. Mi querido Toki, sabemos que programas como el tuyo son el primer paso para darles voz, pero el auspicio internacional aún es esquivo. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el eslabón perdido para que las marcas internacionales vean en las tripulaciones ecuatorianas un activo de valor global? Es casi nulo los auspicios en nuestro país, si no son por sus propias empresas, excepto Móvil y Valvoline, que el año anterior empezaron a auspiciar a grandes pilotos. Pero hay otros pilotos que no tienen esa suerte. Sí, sí, sí. Mira, el tema económico es el tema más duro, es el tema más fuerte. Yo diría que ahí es en donde lastimosamente, y vuelvo al tema de la dirigencia no ha encontrado la visión correcta de poderle dar esa fortaleza al automovilismo ecuatoriano. Creo que ese es uno de los aspectos más débiles que hemos tenido, que no nos ha permitido el transformarle a nuestro querido automovilismo, lo económico. Me parece a mí que el tema se quedó en el nivel en donde solo el proyecto de motivar, de publicitar, de encontrar allí un plano de propuesta, podría haber servido para seguirle empujando al automovilismo. De hecho, que así comenzó, y te acabo de conversar un poco de esa visión. Acordémonos de las 1000 millas Lagasto. ¿De qué se trata? Se trataba de una empresa de pantalones que decidió en un momento determinado apoyarle al automovilismo. ¿Por qué? Porque uno de sus gerentes operativos era miembro de la actividad del automovilismo, entonces decidió él ser parte de esto. Acordémonos del tema de Finalín y Miguel Eduardo García, que fue un tema cercano. Acordémonos de los tiempos de Pedro Con y de las vueltas ecuatorianas de aviación, que fue otro elemento que formó parte de esta realidad. Acordémonos de lo que significó Marlboro, que tú te acuerdas perfectamente. Marlboro fue un gran protagonista, apoyó mucho, respaldó mucho, estuvo en muchos momentos. Marlboro apoyó esa, pero igual hubieron coyunturas, personas que estaban cercanas al automovilismo. Ahí la presencia de Iván Toro Portilla, un dirigente de muchos años. Entonces, estas cercanías se transformaron en los enlaces de los eslabones para poder tener algo de presencia dentro del mundo de lo que significan los auspicios, el respaldo, lo económico. Ahora, ¿cuál es el asunto que debería de existir? Yo creo que el tema no es muy complejo, el tema es sencillo. El tema es generar un proyecto de ley por el cual la industria automotriz en el Ecuador tenga una responsabilidad social con el automovilismo. ¿Y a qué me refiero yo? Por ejemplo, que el momento en el que tenemos a Kia vendiendo vehículos en todo el territorio, la Kia aporte al automovilismo deportivo respaldándole a 1, a 2, a 3 pilotos. Lo mismo debería de ser Chevrolet, lo mismo deberían de ser todas las marcas que venden vehículos en el Ecuador. El aporte desde el lado social, ¿en qué? En brindar no solo esto que es lo cercano, que es el tema del automovilismo deportivo, sino también en trabajar, porque el automovilismo puede ser un excelente canal para desarrollar campañas de salud, campañas de educación vial, campañas de movilidad, de vialidad que se pueden generar a través de esto, del automovilismo. Entonces, esa sería la responsabilidad social. Y ahí las empresas no es que entregarían dinero ni regalarían dinero, sino invertirían en el automovilismo. A ver, vamos a poner nuestro aporte. Como Kia, como Hyundai, como Chevrolet, como Peugeot, aquí está el aporte en este país. Vamos a establecer nuestra presencia en el automovilismo deportivo.
Y eso permitiría que justamente los pilotos tengan este espacio de apoyo, de respaldo, de ayuda para poder ir creciendo como queremos crecer. Hoy el crecimiento del automovilismo ecuatoriano está basado en el aporte de los pilotos, porque son los pilotos los que han hecho. Vos ves, como tú señalabas, el caso de Fernando Andrade apoyando mucho a través de Autocorp, todo lo que ha significado el cambio de la RC4, pero también ha estado acá Carlos Palacios. Carlos Palacios es otro de los motivadores. Carlos Larrea, perdón, que es otro de los motivadores para que se haya podido conformar la categoría de la RC3. Hay aportes importantes que se han venido dando por parte de algunos otros sectores, pero son temas aislados, son temas que tienen que ver con los pilotos. El mismo Alfonso Quirola, tú sabes, fue el que transformó la situación con el ingreso del Proto. El Proto es un tema que vino al país gracias a él y a su cercanía con Happy Peredo, que fue quien trabajó en esa visión. Pero estos aportes son individuales. Ahora lo que queremos, lo que necesitamos, Jova, es que finalmente exista un aporte real, un tema directo, un tema de ley, que sea el que genere presupuestos reales para que el automovilismo en el Ecuador mejore. Hay temas, por ejemplo, que te digo, están quedados. El autódromo de Yaguarcocha no ha tenido una transformación grande como tienen los autódromos a nivel internacional y es el mejor del Ecuador. Tenemos un autódromo en Salinas, el Jacobo Bucarán, que está destruido y que hoy se le ocupa de vez en cuando. No hay un autódromo en la zona sur, en la zona austral del Ecuador que concentre esta actividad. Y los autódromos deberían de ser escenarios deportivos, como son los estadios en el fútbol. Deberíamos de tener la oportunidad de masificar, de crear. Tanto es así, Giovanni, que hoy estamos volviendo a los circuitos callejeros, a los circuitos en las ciudades, a los circuitos que exponen, cuando la realidad tú conoces y sabes que el verdadero templo del gran automovilismo de circuitos son los autódromos y el tema debería de tener una gran fuerza que nos proyecte. Y irónicamente hay más fechas de circuito que de rally, irónicamente. Mi querido Toki, estamos con una sucesión en tu programa. Ahora va a ser tu hijo la persona que va a estar a cargo de es Rumbo a la Meta. ¿Qué consejo de la vieja escuela le diste hoy? ¿Le sirve para sobrevivir en este mundo de redes sociales y TikTok? Sí, hemos podido conversar con José Félix justamente por el tema de lo que significa el mundo de este automovilismo tan querido, el programa. Hoy tiene él la responsabilidad de ser la imagen, el rostro que presenta Rumbo a la Meta. No, él es el que se encarga justamente de presentar el programa. Ha estado conmigo también muy cerca del tema de lo que significa el trabajo en cámaras, tratando de ir justamente empapándose de la actividad. Y claro, tiene también esa visión con base en la tecnología, tratar de igual también trascender, llegar, generar espacio en un nuevo concepto, en un nuevo público. Y esto lo hemos hecho en principio con el Facebook. A través de nuestra cuenta de Facebook hemos podido justamente ir presentando la actividad que se va desarrollando en el país con el tema del automovilismo. El programa desde hace algún tiempo, desde tiempos de la pandemia, luego vinieron los tiempos de los apagones en el Ecuador, tuvimos una restricción de energía muy compleja y allí nació la idea de no solo emitir el programa a través de la televisión, que es un tema que ya es demasiado conocido, ingresar al mundo del Facebook y también a través de ello presentar el programa de Rumbo a la Meta para quienes gustan, para quienes disfrutan también del uso de las redes sociales como un contacto. Y yo te diría que allí tenemos dos generaciones, dos visiones, dos criterios. Mi hijo tiene su visión muy apegada hacia lo que significa todo este mundo de las redes sociales. Yo todavía me mantengo en el mundo tradicional. Para mí los medios siguen teniendo su imagen. Hemos desarrollado algo de radio. Estábamos conversando con Rafaelito Sandoval, tú lo conoces,
a ver si podemos incursionar nuevamente en nuestra querida La Gaceta, allí con un pequeño segmento en donde la gente que gusta mucho de la lectura, que gusta mucho del tradicional diario latacungueño, también pueda seguirnos en el tema. Y por cierto, la televisión, que es el espacio en donde compartimos todo esto que es justamente nuestro grupo. La televisión tiene su espacio, la televisión tiene su nicho. Te comento que el último sondeo que se ha generado a través del medio como tal, tenemos un potencial de entre 200 y 250,000 televisores que justamente le siguen a TV Color. La cobertura hoy es Cotopaxi, es Tungurahua, es Chimborazo. Estamos llegando a las 3 ciudades de la región central del país. Nuestros televidentes nos miran en Latacunga, en Ambato y en Riobamba. Y es un radio de acción interesante, pero yo me mantengo en esa visión. Mi hijo más bien es quien ve la visión de las redes y de esto, y creo que complementariamente rumbo a la meta seguirá caminando en los espacios en los que finalmente tengamos ese espacio de cercanía con nuestra querida afición, sea en la versión tradicional de televisión o en la nueva versión de las redes. Rumbo a la meta tiene su visión de seguir adelante, Joe. Esa es la idea, mantenerse y mantener nuestro deporte, que es un espectáculo realmente y es gratuito, que es lo más importante. Si tuvieras que elegir un solo tramo de tu provincia para enamorar a un extranjero del rally ecuatoriano, ¿cuál sería? Verás, hay un tramo que se cumplió en algún momento en Vuelta Automovilística a la República. Me estoy remontando al 2001. En aquel entonces todavía el tramo era en lastre. Me refiero al prime de velocidad que comenzaba en 4 esquinas en Pujilí y que nos llevaba hasta Pilaló. Tú recordarás, ahí finalizaba el tramo, ahí teníamos el enlace Pilaló entrada, Pilaló salida, y de ahí salíamos directo en prime, Pilaló La Maná. Pero el tramo que te digo, el de 4 esquinas hasta Pilaló, tuve yo la oportunidad en radio de estar allí relataba yo el paso en la zona de Sarauxa. Allí teníamos un espacio en donde justamente, como era tan largo ese tramo, teníamos la partida. Pero luego de que terminaron de partir todos los vehículos, había prácticamente unas de 1 hora y media, tal vez 2 horas, para tener el nuevo contacto en Pilaló. Entonces tomamos la decisión en Radio Sucre de establecer el tramo de Sarauxa en la parte más alta para ahí relatar el paso. Y ahí estábamos listos para mirarles a los vehículos, pues no, en esta actividad. Y mientras preparábamos el equipo de trabajo en Pilaló, yo me quedaba con el micrófono relatando el paso y el típico espacio de coche a la vista, coche a la vista, coche a la vista. Y ahí estaba Miguel Eduardo García y pasaban. Pero tú recordarás que en ese entonces vino un equipo holandés, vinieron manejando un Lancia Delta Integrale, el piloto Fleet van Zutphen, el copiloto se llamaba Theo Vandenberg, y ellos vinieron, y justamente en ese sector en donde ves justamente la parte más alta, teníamos un cielo extraordinario, un sol muy bonito, se veía todo un espacio de la cordillera y se veía en el fondo hasta el mar en esa jornada. Era espectacular, Joa. Y ahí es en donde justamente gente que vino desde Holanda, que le acompañaron a la tripulación, grababan con televisión justamente el paso de los vehículos, se quedaron maravillados. Fue un sitio extraordinario. Emitieron esas imágenes al mundo desde Cotopaxi, desde Sarauxa, mirándoles a los vehículos, y era una jornada realmente extraordinaria. Yo creo que ese tramo siempre se quedará en mi retina. Está también el tramo de Mulaló La Tribuna, que vos sabes que era un espectáculo también ahí en donde veíamos a los vehículos realmente de forma espectacular. Ahí creo que igual me quedo con las imágenes de un gran piloto, de un recordado piloto lastimosamente fallecido, el gran Chachito Dibós,
Ahí Eduardo el Chachi En de el voz Toyota Celica. espectacular y detrás de él otro espectacular de Fren Jacome Tobar con el Toyota GT Force, ¿te acuerdas tú que venía? Pero definitivamente endiablado. Entonces son imágenes de nuestra querida provincia, de ahí tenemos tramos hermosos, hay sitios extraordinarios, están los mismos caminos en la Tacunga que tienen variantes sensacionales, está Salcedo y los Empedrados, está Pujilí con tramos realmente sensacionales. En Sicchos en algún momento encontramos unos tramos realmente espectaculares. Había un tramo que hicimos entre la cabecera cantonal de Sicchos y el sector de Ramón Campaña, que fue un tema espectacular. Entonces, pero yo te digo de verdad, yo me quedo con el tramo entre Cuatro Esquinas y Pilaló, que fue un tramo realmente extraordinario. Ahí en donde definitivamente el espíritu del rally lo vivimos de forma sensacional. No, la verdad en nuestro país hay hermosos tramos, nada envidiables y sería hermoso ver ahí un Codasur. Sería fabuloso. Mi querido Toki, casi ya por el cierre, te voy a pedir una anécdota. Cuéntanos esa historia graciosa que pasó después de un rally y que nunca pudiste contar al aire. Yo creo que hay tantas anécdotas, tantos momentos bonitos, tantas cosas sensacionales que justamente compartimos. Y se viene a la memoria, siempre me acuerdo, Jova, de una vez cuando yo era un joven relator de radio, trabajaba en ese entonces para Radio Sucre y teníamos justamente que enfrentar este último tramo que te comentaba entre Cuatro Esquinas y Pilaló y La Maná. ¿Y qué pasa, Jova? Que yo tenía que desplazarme de la Tacunga al sitio de Pilaló para justamente relatar ahí la llegada de la etapa de la vuelta. La vuelta venía de Quito, desde la tradicional avenida de los Chiris. Ahí comenzaba la vuelta en esa etapa. ¿Y qué pasa? Que yo vine acá a la Tacunga, estaba listo para la actividad, había planificado, Giovanni, era muy joven, había planificado levantarme muy temprano, coger la Cotopaxi, la vieja Cotopaxi que llevaba Quevedo, y bajarme en Pilaló y armar mis equipos y trabajar. Mi idea era que yo a las 4 de la mañana iba a hacer esto, me iba a ir hasta Pilaló en la Cotopaxi. Pero como hubo las carreras, como estaba planificada la vuelta, la Cotopaxi nunca llegó, nunca hubo. Y yo me quedé en la estación, tú recordarás ahí en la vieja estación, parado con los equipos esperando que venga. Y en medio de mi situación, porque ya el tiempo iba pasando, ya empecé a desesperarme, ya no sabía qué hacer y chuta, estaba complicado por la situación. Y recuerdo como nunca, yo en los viejos tiempos de la vuelta habían dos personajes, lastimosamente los dos ya desaparecidos, que eran los responsables en el vehículo de apertura. Me refiero a Patricio Trujillo, secretario de la Comisión Deportiva Nacional, y me refiero también a Fernando Floril, que era el otro que manejaba el carro de apertura. Entonces, yo parado en ese sector, como a las 4:45 de la mañana, veo que viene un carro, pero con todos los aditamentos de competencia, y me acerco a pedirle que por favor me ayude, porque estaba complicado para bajar a este sector. Y me topo con la sorpresa que era el Patricio Trujillo. Él estaba bajando como preapertura a esas horas de la madrugada. Y con él bajé rumbo a Pilaló. Él me llevó agarrado de los tubos del rollbar porque no había asiento, solo era el asiento del piloto. Me acomodé ahí y con él bajábamos y bajé a toda velocidad porque detrás de él ya habían mandado el carro de Fernando Floril, que él sí era apertura, él ya venía con la baliza. Y nos agarró más o menos a la altura de Zumbagua. Ahí nos empezamos a dar una carrera espectacular porque íbamos nosotros y venía el Fernando Floril y me acuerdo que llegamos a Pilaló. Definitivamente avancé a conectar algo los equipos y ya estuve listo porque ya llegó
el Lancia Delta Integrale de Alfonso Darquea, pues ya el Alfonso era el primero que llegó hasta ese sector. Era un tema realmente espectacular, siempre me acuerdo lo que sufrí para llegar a ese sitio, y fue de las transmisiones más espectaculares, una historia realmente muy bonita que la viví en el automovilismo. Otra historia sensacional fue cuando justamente nació el José Félix, y yo por las cosas de la vuelta, él nació justo en la vuelta a la República y yo estaba trabajando. Y cuando él nació, la noticia también me compartieron justamente los amigos con mucha alegría, me felicitaron. Era con Jaimito Lanas en La Maná, yo relatando en La Maná, y justamente ahí compartiendo esta alegría que era el nacimiento de mi hijo. Fue un tema extraordinario y el automovilismo es algo que he compartido toda la vida, Joba. Sí, es algo que te da grandes momentos, grandes amigos, y es un lujo poder compartir eso. Mi querido Toki, un mensaje a la vieja guardia. ¿Qué les dices a esos pilotos que colgaron el casco y hoy no quieren saber nada de las rutas? Bueno, yo pienso que la vida tiene momentos siempre difíciles, complejos, no siempre estamos en lo mejor, pero yo pienso que el ser humano siempre tiene que reinventarse. Dicen que uno realmente deja que el tiempo lo afecte cuando uno no se reinventa, que el ser humano es alguien extraordinario siempre, que la vejez no es parte del paso del tiempo, es la ausencia de vida, de esperanza, de visiones. Y que uno tiene que siempre estar pendiente de eso, porque eso es lo que le va alimentando el alma. Yo te señalo y señalo a mis buenos amigos del automovilismo, el piloto nunca deja de ser piloto, porque tiene una vivencia profunda, porque es parte de la vida. Porque cuando uno se sube en un vehículo, puede ser para pasear, para caminar, nunca deja de sentir la fuerza que eroga la máquina, ese tema que te da el tener en tus manos un volante, o sea, esa alegría que sientes, y casi siempre no dejas de encontrar en el acelerador el ritmo de tu vida. Eso es un tema sensacional. El acelerador es parte de esto. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es reinventarnos, es establecer una visión en donde nuevamente nos reencontremos. Hoy te converso que con el Gordo Cadena, con Juan Carlos Cadena, hemos estado conversando un poco, hemos estado reflexionando, aspiramos a darle forma a un tema que creo que es urgente y necesario, la escuela rally. La escuela rally, que es el espacio que queremos desarrollar, una escuela que le ponemos ya el nombre, ¿no?, de Augusto Cousteau de León, que va a ser el centro de formación de los nuevos pilotos, pero que también va a ser el centro de contacto de los pilotos que ya no están en actividad, porque el concepto es tener un espacio de shakedown en donde en un domingo podamos ir allá para hacer 1, 2, 3 pasadas en un tramo totalmente cerrado, totalmente listo para rally, en un tramo de 10, 12 kilómetros en donde disfrutes, compartas, indiques, enseñes, allí donde probablemente los pilotos de ayer pueden compartirles las experiencias a sus hijos que están manejando en un espacio seguro. Entonces, volvernos proponentes, porque hay un tema fundamental que también debemos rescatar, y es el de la experiencia, es el de las vivencias. Hay mucho conocimiento que se desperdicia, y ese es el que creo que hoy hay que recuperarle. Yo pienso que los pilotos de rally nunca se transforman en viejas glorias. Los pilotos de rally son glorias siempre. Hoy lo que pasa es que estamos en un modo pausa, pero ese modo pausa podemos perfectamente ubicarle en otra visión. Ya quisiéramos verles nuevamente a los pilotos de siempre, pues no. Tú sabes que tenemos pilotos como José Semanate, como Efren Jacome, que están allí sin actividad por el momento. Hay pilotos que están en su espacio. Hace poco me encontré con Washington Gallo, me topé con Rodrigo López, que también fueron pilotos. Saúl Zurita todavía sigue teniendo allí un espacio de actividad que perfectamente podría retornar. Entonces, este grupo de personas que creo yo podrían contribuir, podrían ayudarnos a que los nuevos pilotos, a que las nuevas generaciones, por lo menos nos escuchen, que es algo fundamental.
y que a través de este diálogo, de esta conversación, podamos motivar a que nuevamente surja la actividad deportiva en nuestra querida provincia. Cotopaxi al momento tiene un proceso complejo, pero pienso yo que todo es revertible en la medida en que la dirigencia logre entender el momento que estamos viviendo. Sí, sí, me hiciste acordar de las reuniones que hacíamos normalmente en el CAC, cuando íbamos en el auto de Fren a la que ahora es el cartódromo Cotopaxi. Nos hacíamos la competencia interna entre todos los socios a ver quién era el más rápido. Qué hermosos momentos, y sería el Sí. éxito que hagan esa escuela rally. Toki, para despedirnos, imagina que nos está escuchando un chico que nunca ha ido a un rally, o un fan nuevo que recién se está enamorando de esto. ¿Qué mensaje le das a ese futuro fanático sobre cómo vivir, cuidar y respetar este deporte para que siga existiendo por muchos años más? Yo creo que, como te decía, lo principal es lograr que el aficionado tenga esta oportunidad de conocer, de comprender qué es el deporte. Nadie quiere lo que no conoce, y ese es un tema básico. Si no logramos darles este tema de cercanía, de espacio, es un tema que me parece a mí que complica mucho la situación de lo que significa el presente y futuro. A los jóvenes, a los niños, hay que cultivarles. Nosotros somos el fruto de una niñez que estuvo cercana al automovilismo. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que vi a los furiosos del camino, a los vehículos, a los pilotos. Tenía 5 años yo, y me fui con mi papá, que hacía abasto en la actividad del automovilismo, a verles a los pilotos, a verle al Augusto, a verle al Ángel Cuesta, a verle al Vinicio Espinel, que eran los pilotos del momento. Yo era un niño, pero nunca me olvidé de eso, y de eso, primero yo pienso que es el contacto, es buscar la oportunidad de compartir con nuestros niños el tema del rally. A quienes como niños han visto este tema, les invito a que puedan cada vez ir conociendo un poco más, a enterarse de cómo es esta historia, a saber qué tipo de actividad es la que desarrollamos. Les invito a vivir un rally, a visitar un rally, a ir a un rally, a disfrutar de un rally, a ver un carro de carreras, porque esas cercanías son las que se quedan en uno para siempre. Y reitero que yo pienso que la afición, como todo, necesita de este espacio de contacto, de este espacio de cercanía, de este espacio de enamoramiento con el mundo del automovilismo. Y ese espacio está en nosotros. Y yo diría que a los padres, a quienes gustan, a los buenos aficionados, si tenemos la oportunidad de compartir lo que nos gusta con nuestros niños, pienso que ahí vamos a comenzar sembrando una semillita que va a ayudar mucho. Luego viene ya el interés, la formación, la oportunidad de que disfruten de buena información. Hoy tenemos videos, tenemos buenos libros, tenemos buenos contactos, tenemos en el celular hay imágenes muy bonitas. Todo eso va a cultivar a quien como aficionado puede desarrollar una gran tarea. Luego está ya el gran salto. Si este gusto crece, si este gusto se prospera, si este gusto se constituye un elemento adicional, entonces yo entiendo que ahí ya tendremos la semilla del nuevo piloto, del nuevo copiloto, del nuevo periodista en automovilismo, que justamente va a empujar nuestro deporte de forma muy positiva. Claro, y eso es lo vital, sembrar las semillas desde niños. ¿Sí? Muchas gracias, mi querido Toki. Este ha sido el segundo episodio de este sueño que se llama Ralión. Espero contar con más entrevistas, más personajes como ti, y seguir creciendo y tratar de que este nuestro amado deporte fluya como se merece. Sí, sí, sí. Sí, ese es el tema, Jovita. Hay que seguir trabajando por nuestro querido deporte. Como siempre, mi saludo, mi abrazo a la familia, Jova, a Santino, a Juli, nuestro abrazo. A ti un abrazo grandote por todo lo que estás allí justamente también acompañándonos. No te has olvidado del deporte y eso es importante. Tú eres un gran protagonista
Creo que puedes ayudarnos mucho también. Ojalá podamos cristalizar el tema de la escuela Rally. Te estaremos allí pidiendo también ese contacto para conversar con quienes van trabajando en este aspecto. Y esperemos que pronto tengamos noticias interesantes, cosas muy valiosas de nuestro querido deporte, allí donde el automovilismo tiene un espacio mientras rujan los motores. Muchas gracias, mi querido Toki.